Dios les bendiga. Amén, pastor. Dios lo bendiga. Vamos a abrir nuestras Biblias. El Señor está hablando, yo creo, a mí. No sé si ustedes van a entender este mañana o no, pero a mí está hablando. Y depende en la importancia de la palabra que recibe, lo que hacen con este. Pero miramos en el libro de Colosenses, capítulo 1 y capítulo 2. Colosenses capítulo 1 y capítulo 2. En el capítulo 1, me gustaría que hermana Natalia leen los versículos 10 a 20. Puedes leer versículos Colosenses 1, 10 a 20. Sí, pastor. Y hermano Hugo, si tú puedes leer Colosenses 2, 6 a 10. Entonces, primero hermana Natalia, después hermano Hugo. Así dice la palabra. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado, de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en él subsisten. Y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo paz mediante la sangre de su cruz. Amén. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él, arraigaos y sobreedificados en él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimientos del mundo y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Amén. Amén. Gracias, hermanos. Dios les bendiga mucho por esto.
Em, antes de que eh, antes de que yo comienzo, me gustaría comenzar con lo siguiente. Ahí tenemos un poco de las pantallas abiertas. Me gustaría ver más. Este me da gozo, ánimo, calor a mi corazón a ver mis hermanos. Aleluya. Amén. Listo. Había un tiempo en que yo, mi esposa y yo, antes de venir a Colombia, enfrentamos muchos demonios. Muchos demonios. Cada persona que hablaba, con quien hablábamos, tenía demonios y nosotros luchando varias veces a la semana con algo, alguien. Fue como un poco como, la verdad, para mí fue un poco incómodo, de ser honesto, fue muy incómodo. Cada vez oramos por alguien, un demonio salió. Es que no. Vimos muchas cosas, pero llegó a Colombia y fue peor. Y que tenía que decir que antes de todo esto, nosotros comenzamos a ver demonios y comenzamos a leer cada libro que existía, que nosotros conocíamos sobre los demonios, lo que los demonios hacen, lo que los demonios no hacen. Hay muchas cosas. Y fue la verdad que de toda esta lucha me dio mucho cansancio. Y en el cansancio el enemigo intentó a derrotar y tumbar todo. Pero el Señor no le dejó. Y el Señor me enseñó a una cosa, no sé por qué pasé tanto tiempo en esto, pero con todo esto el Señor me enseñó en mi cansancio, en mi sentir de sentir derrotado y mucho, el Señor me dijo una cosa. Mi pueblo busca más para luchar contra demonios o por lo que hacen los demonios, más en que yo lo hago, lo que yo hago. Busca más lo que demonios hacen que lo que yo hago. Ustedes me entienden. Si alguien sabe cómo decirlo correctamente, ayúdame pues. Pero la idea es muy fácil. Buscamos, miramos, tenemos más miedo a los demonios, tenemos más conocimiento acerca de los demonios que lo que Dios nos ha dado. No realmente entendemos lo que Dios nos ha dado. Y ahí es el gran problema. Ahí. Porque queramos en la salvación. Voy a dejar. Queramos en la salvación. De cómo traer la gente a la iglesia. De cómo hacerles hacer una oración de fe. Cómo ellos pueden ser miembros de la iglesia y diezmar a la iglesia y construir, levantar una iglesia
pero la iglesia entera no tiene poder a enfrentar realmente lo que está a su alrededor. Y hablamos ahora más que la maldad ha aumentado muchísimo desde 2000 o antes de 1990 hasta ahora. La maldad ha aumentado mucho. Uno se ve. Mi esposa dijo, creo que con las damas una vez, que parece que todo el mundo es loco. Está loco. Que la gente haciendo maldad que no tiene sentido. Los estados perdiendo poder que no tiene sentido. ¿Por qué esto está pasando? Pero la iglesia es peor. Que la iglesia mirando todo, siendo la voz de Dios. La iglesia siendo la voz de Dios. No, ustedes pueden decir, nosotros pensamos ¿cuál es la palabra? Muy no sé cómo, es que no podemos poner las cosas en una realidad. Decimos la iglesia, muy general esto. La iglesia que debe ser la voz de Dios. ¿Y dónde está ella? Pero usted no entiende que tú eres la iglesia. Usted es la iglesia. ¿Dónde está tu voz? Wow. Wow. Entonces, alguien me dijo ligeramente, tomamos las cosas muy ligeramente. Sí, tomamos las cosas como... pero bueno, no es que son real. Cuando decimos la iglesia es algo como... después de la predicación yo voy a encontrar la palabra que quiero decir. Pero es como... la iglesia en general, como la iglesia. Pero nosotros no entendemos que nosotros, cuando tú miras en el espejo, tú eres la iglesia. Tú eres la representante de Cristo. Tú. Eres el representante de Cristo. ¿Cómo estás representándole? ¿Cómo estás tú representándole? Bueno, quedamos con esto. Esta pregunta. Entonces, Dios $90% de las enseñanzas de Cristo, y aunque cuando él hablaba sobre los demonios, fue en el contexto de hablar sobre el reino de Dios. Todo lo que Jesús habló fue para enseñar sus discípulos sobre el reino de Dios. Y hasta que él murió, fue enterrado y resucitó y 40 días. Lucas nos dijo que Jesús toma los 40 días a enseñar a sus discípulos, a sus apóstoles, sobre el reino de Dios.
el reino, la realidad del reino, no tanto la doctrina. Yo no creo que Jesús estaba interesado en la doctrina, porque yo creo que todos entendieron, Él es la doctrina. La doctrina está en Él. Sí, la doctrina que nosotros hemos creído antes, ya podemos ver la profundidad de la doctrina. Los fariseos y sacerdotes o saduceos estaban enseñando el texto de lo que tenemos, el texto del Antiguo Testamento, el texto de la palabra de Dios. Pero Jesús es la profundidad de los textos. Jesús es la realidad de los textos. En Isaías, en Josué, en los libros de Moisés, los 5 libros de Pentateuco, que Jesús es el cumplimiento de esto. Jesús es la realidad de la visión de Isaías. Jesús es la realidad de los profetas. Jesús es el corazón y la enseñanza de los salmos, todos los libros de sabiduría. Todo esto está en Jesús. Entonces, lo que Pablo enseñó en Romanos, Colosenses, Filipenses, Efesios, todo, está en Jesús. Jesús es la doctrina. Jesús es el cumplimiento y la realidad de la doctrina. Entonces, wow, vamos a ver algo aquí. La realidad, lo que quiero compartir con ustedes esta mañana es solamente una palabra, no más. Una palabra. Todo. La palabra, todo. En inglés, everything. Everything. Todo. Ustedes ya han leído los textos, pero ese es el texto más importante que vamos a tocar. Mira, hablando acerca de Jesús, por cuanto agradó al Padre que en Él, en Jesús, habitaste toda la plenitud. Habitaste en Cristo, habitaste toda la plenitud. Y Pablo siguió porque en Él, en Jesús, habita. Mira esto, habita corporalmente. No habitaba, no habitó, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Todo la plenitud de la deidad. Pablo no habló del pasado ni del futuro. Él no dijo habitará. No, habita ya. Sentado a la diestra del Padre, en Él habita corporalmente toda la plenitud de Dios. Todo, pensamos, todo, esa es la idea, todo. Solamente vamos a tener dos
compartir dos pensamientos en este. Lo que Aram perdió y lo que Cristo ganó. Podemos poner otras cosas, pero aquí, lo que Aram perdió, lo que Cristo ganó. Entonces, primero, esta palabra, paz, o esta palabra, todo, en griego, la palabra es paz. ¿Qué significa todo? Cualquiera, cada uno, el todo. Eso es lo que significa esta palabra en griego. Cuando dicen todo, como nos decimos, todo es todo. Toda la plenitud habita en Él. En Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¡Wow! Tremendo esto. Tremendo esto. Entonces, ok, lo que Harán perdió, vamos. Siempre comenzamos aquí, pero todavía no entendemos la profundidad de esta idea. ¿Ok? Mira, hablando de Harán, hablando de la creación del hombre, lo que Dios quería hacer en capítulo 1 de Génesis, y lo hizo, pero versículo 7 nos dice en qué manera lo hizo. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Nosotros sabemos este versículo. Entendemos este versículo. ¿Sí? Pero vamos a mirar en otra forma. Mira, para pensar. Mira, hermanos. Nosotros sabemos todo lo que este versículo dice, pero a veces no entendemos la profundidad. Realmente no entendemos. Eso es algo para descubrir todo el resto de tu vida. Pero mira, el mismo versículo, pero enfocamos en dos cosas. Que Dios formó al hombre y sopló en su nariz. Dios formó al hombre y sopló en su nariz. Formó y sopló. Ahí, hermanos. Dios formó y sopló. ¿Cuál es la importancia de esto? Wow. Well, entonces miremos. Primero podemos ver en Hebreos capítulo 2.
Todo lo sujetaste bajo sus pies, hablando de lo que David dijo, y hebreos están volviendo a decir lo que David dijo en Hebreos 2:6. Mira. En versículo 6, pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? O el hijo del hombre para que le visites. Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. El versículo 8. Todo lo sujetaste bajo sus pies. Wow. Todo lo sujetaste bajo sus pies. Eso, bajo los pies de Arán. Dios puso todo. Dios sujetó todo bajo Arán. Todo en la tierra estaba sujetado a Arán. Porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean justificadas. No vemos que todas las cosas sean justificadas. Ahora no podemos ver, no entendemos. Sí, no entendemos todavía. Nosotros tenemos el hábito. Nosotros tenemos el hábito de pensar y depender en nuestra naturaleza caída. Y decimos que somos hombres, que somos humanos, que somos carne y hueso. Y todavía, siendo cristianos, estamos dependiendo más en que en el Espíritu de Dios, más en lo que podemos tocar, lo que podemos ver, lo que podemos escuchar naturalmente. Todavía necesitamos enterrarnos, necesitamos madurar al punto en que nosotros somos más, que nosotros estamos dependiendo más en el Espíritu del Señor que en la carne nuestra. Tenemos el hábito todavía a mirar las cosas acorde de nuestros límites. Aunque ahora podemos ver, acabamos de leer, agradó al Padre que en él, en Jesús, habitase toda plenitud. Y Pablo siguió, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Wow. Now, para la mayoría de nosotros, eso solamente son palabras. O podemos decir, wow, pero dejamos la cosa ahí. Pero estamos listos para investigar, estamos listos para profundizar, estamos listos para enterrar esta realidad, estamos listos que Dios nos toma y nos enseña cómo andar en esto, cómo podemos andar en esta plenitud de Jesús. Cuando la Biblia dice, cuando Juan dijo en Juan capítulo 1, creo que versículo 16, que en Cristo, en Él, voy a leer en Juan 1, 16, mira,
porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Hermanos, es decir, que podemos entrar la plenitud de Jesús, lo que está en Jesús. Now, es cierto que nosotros no somos capaces de aguantar todo, pero podemos recibir algo si nosotros comenzamos a mirar, a buscar que en Él, ¿sí? Y Juan tenía Juan tenía ¿cómo se dice? Este fervor, manera, coraje a decir, porque de su plenitud tomamos todos. Y gracia sobre gracia, que estamos avanzando en gracia, y gracia por gracia, sobre gracia y gracia, creciendo más en gracia, y estamos acabando con el miedo, más en gracia, acabando con los límites humanos, más en gracia, acabando con mis debilidades, más en gracia, acabando con los temores, con las aprehensiones. Ahora estoy tomando más lo que es de Dios, estamos recibiendo más lo que es de Dios, estoy viviendo más en lo que es de Dios, y no me importa que la gente piense que soy raro, no me importa que la gente piense que estoy por otro lado, como dicen que radical o lo que quieren decir. No, cuando yo estoy recibiendo, cogiendo lo que es de Dios, y recibiendo, y gracia, avanzando en gracia por gracia, fuerzas hay esperando en Jehová. ¿Ah? Fuerzas hay. Vivo en esperanza, fuerzas hay. Libertad hay, sí. Poder hay. Aleluya, gloria, sí hay. Porque la plenitud está en Jesús. No estoy dependiendo de mi plenitud porque no tengo, pero Jesús sí tiene. Wow. Vamos a seguir, porque ¿qué significa todo esto? Dios está dando un poco de pistas de qué significa esto, que Dios formó el hombre y sopló en su nariz. Dios formó y sopló. ¿Qué significa esto? Wow. Hay pistas en lugares que no hemos pensado. Una de las pistas está en Job, el libro de Job, capítulo 33. Job 33. Yo voy a pasar por aquí, yo voy a hacerlo por acá. Mira. Job 33:4. Miren lo que dijo Eliú en Job 33:4. El Espíritu, listo, mira. El Espíritu de Dios me hizo, y el soplo del Omnipotente me dio vida. ¡Wow! ¡Qué tremendo declaración! El Espíritu de Dios me hizo. Y el soplo, mira, el soplo del Omnipotente me dio vida. Wow.
Wow. El soplo o el espíritu. Espíritu significa esta palabra, está así en español, ruach, que significa viento, aliento, exhalación, espíritu. ¿Sí? En griego es muy similar. Muy similar. El griego es neuma, que significa corriente de aire, respiración, soplo o brisa, un espíritu, principio vital, Espíritu Santo, la neuma. Wow, hermanos, estamos hablando de qué perdió Arán. Estamos mirando todo lo que dijo. Es que el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Oh, entonces, pensando en lo que Dios dio a Arán, cuando Dios sopló aliento de vida en Arán, ¿qué le dio? Wow. Otra pista. Mira. En Eclesiastés 3:11. Mira, Eclesiastés 3:11. Todo lo hizo hermoso en su tiempo. Y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, hablando del hombre, sin que alcanzara el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Él puesto eternidad. Hay algo en nosotros. Por esto sentimos el vacío. Por esto sentimos este deseo de alcanzar algo. Sentimos que hay algo que debemos alcanzar. Hay algo que puede ayudar a nosotros. Pero hay un problema. Lo que Dios ha puesto en el hombre, lo único que puede satisfacer esto es el Eterno. Es la presencia del Eterno. Nada más puede. El hombre está desesperado para encontrar algo, para satisfacer sus vacíos. El hombre está como en desesperación para sentir importante, para tener un lugar, para sentir pertenencia a un lugar. Pero todo esto está en el Eterno, en Dios eterno. Y lo que falta es el Dios eterno para entrar, para conectar y para llenar este vacío. Porque eso es lo que Dios ha puesto, un deseo, un sentir de la eternidad. ¡Wow! ¡Wow! Pensando en todo esto, sigamos. En Hebreos 12:9. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. Porque no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos. Dios es el Padre de nuestros espíritus. Oh, wow, a pensar en todo, en esto, hermanos. ¿Qué es el problema del hombre?
sintiendo tan malo, sintiendo tan vacío, están lejos de su Padre. Y esta es la razón por el Evangelio, para llamar a ellos. Tú sientes así, tú estás en este estado porque tú no estás con tu Padre, tú no estás con Él que te dio tu alma y tu espíritu. Tú estás lejos de Él, sin Dios y sin esperanzas. Pero si vuelves al Señor, aleluya, vuelves al Señor, tú vas a recibir, aleluya, lo que necesitas para llenar tus vacíos. No, tú no vas a hacer. Yo no puedo prometer que tú vas a recibir dinero. Yo no puedo prometer que tú vas a recibir trabajo, especialmente hoy en día. Yo no puedo prometerte decir que tú vas a recibir todo lo que quieres. Eso no es lo que significa plenitud en Jesús. Eso no es lo que significa esto. La plenitud en Jesús es recibir todo de lo que es del Padre. Arán tuvo todo lo que era Dios en él. No, él no era divino. No. Él no era Dios en sí. No. Pero él tuvo algo, tenía algo de Dios en sí. Algo que le llenaba, algo que saciaba, algo en él, que él era parte, él era él pertenecía a Dios, él estaba conectado con Dios, y con esto era suficiente para él. Wow. Nada más, ¿qué significa esto? Más. Hay otra pista que yo dije algo a mi esposa y la verdad encontré después de decirlo. Es que yo dije a mi esposa, voy a decir después, tengo que seguir. En Salmo 33:6, mira lo que dice. Por la palabra de Dios fueron hechos los cielos y todo el ejército. ¿Ustedes están captando esto? Todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Now, aquí es donde tengo que elaborar un poco. Now, ustedes pueden ver esto. Están viendo esto, hermanos. Mira lo que dijo Salmo 33:6. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Hermanos, pensamos, lo que significa esto es lo que es. Ejércitos, cuando ustedes piensen en los ejércitos. Yo dije que a mi esposa que no sabemos cómo Dios hizo los ángeles, pero eso es lo que significa, es los ejércitos, Dios de los ejércitos, Señor de los ejércitos, Señor Dios de los ejércitos. Es decir, por su boca. Yo no sé exactamente cómo fue. Dios no nos dijo cómo. Pero Dios hizo los ángeles y todos los ángeles tienen poder. Todos los ángeles tienen poder de Dios. Todos los ángeles andan en poder. Todos los ángeles muestran algún poder. Todos los ángeles. Y el peor es Satanás. El poder que ella tiene, él recibió de Dios. Y todavía Dios no hizo todo lo con él. Pero llegará el día en que Dios va a tratar con él. Pero mira, todo por el soplo de Dios. No es algo cuando vemos cuando vemos en Génesis capítulo 1 y versículo 2, cuando Dios habló de esto, 1 y 2, 1 y 3, y dijo Dios, sea luz, y fue
la luz. Wow, es que la luz de todo el universo. No, Dios habló y sea luz y toda la luz en el universo comenzó. Wow, yo no sé cómo. Este poder, yo no entiendo, todavía no puedo captar, pero es algo ahí que nos muestra el poder de Dios. En Hebreos capítulo 11, Hebreos capítulo 11, versículo 3. Mira lo que dice. Yo no sé cómo fue, pero mira, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Entonces, por la fe, yo no sé cómo, pero tengo fe en lo que la palabra está diciendo a mí. Aleluya, tengo fe en la palabra de Dios. Yo no puedo explicar algo cómo, pero la misma forma, la misma poder que Dios hizo el universo, y el mismo poder Dios usó para formar los ángeles, sopló, aleluya, sopló en una forma que fue poderosa, sopló en una forma que fue tremenda. No sé cómo, no sé qué pasó, pero cuando Dios sopló, los ángeles fue formados. Cuando Dios hizo, los ángeles tenían poder. Había un ejército delante de él. Yo no sé cómo, pero yo creo. ¿Por qué, pastor? Eso es tan importante. Porque volvemos a lo que dijo el Señor acerca de Aarón. Sopló en su nariz y Dios, Jehová Dios, formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Tenemos que volver y decir: algo de Dios estaba en el hombre, algo de Dios que le dio potestad. Aarón no tenía potestad porque sí, Aarón no tenía autoridad porque sí, no, Aarón tenía potestad, autoridad, estaba señoreando sobre todo. ¿Por qué? Porque Dios estaba en él. Wow. Entonces, lo que Aarón perdió es muy sencillo. Aarón perdió todo. Todo. Tenía autoridad sobre la tierra. Tenía autoridad sobre todo. Tenía la presencia de Dios en su cuerpo. Tenía la presencia de Dios. Tenía comunión con Dios. Era capaz a escuchar la voz de Dios y andar con Dios. Era capaz de cumplir lo que Dios quería. Y por el pecado perdió todo. Y tengo que decir algo sobre el pecado. Eso es lo que Satanás siempre hace. Habló a Eva. Satanás habló a Eva para tentarla a pensar en sí misma. Y ella comenzó a pensar en sí misma. ¿Ustedes recuerdan cómo era el pecado? Pensamos en este nuevamente. En Génesis 3, mira. Génesis 3:6. Mira, y vio la mujer que el árbol era buena para comer, y era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto, y comió, y también a su marido, el cual comió así como ella. Pensamos en
El árbol era buena para comer, buena para que yo como. Bueno, agradable a los ojos, a mis ojos, me parece bien. Árbol codiciable para alcanzar sabiduría, para dar a mí sabiduría. Siempre, ese es el problema del pecado. Yo, siempre, todo para mí, algo para mí, siempre. Ese es el problema en los matrimonios, todo para mí. Siempre es mí, yo, como yo siento, lo que yo quiero lograr, lo que yo pienso. Ese es el problema en los matrimonios. No estamos casados para servir unos a otros. No estamos unidos para servir a Dios. Estamos unidos para alcanzar algo para nosotros mismos. Y por esto los matrimonios no funcionan así. Wow, pastor, muy duro, pero es la verdad. Mientras que tú estás intentando sacar algo de tu esposa, tu matrimonio no va a funcionar. Y viceversa, si la esposa está intentando sacar algo del hombre, tu matrimonio no va a funcionar. Siempre va a tener quejas, siempre va a tener choques, siempre va ¿cómo se dice? Tus cabezas siempre van a chocar. ¿Por qué? Porque están intentando sacar algo por sí mismos en vez de servir a unos a otros a la manera de Dios. Wow. Pero eso es lo que pasa con el pecado. Y con Arán perdió todo. Y con nosotros vamos a perder todo. Y con nunca vamos a alcanzar lo que necesitamos alcanzar. ¿Por qué? Porque ya los mostré. Dios hizo a Arán con un propósito. Wow, pero Arán perdió todo. Llegamos, ay santo, estoy perdiendo tiempo también. Pero bueno, ¿qué ganó entonces Jesús? Eso es lo que vamos a ver. ¿Qué ganó Jesús? Lo que Jesús ganó. Mira, sencillo. Jesús fue crucificado. Ajá. Pero no había pecado en él. Satanás intentó influir a él, pero Jesús dijo que Satanás no tiene nada en mí, no hay nada de él en mí. No hay nada de él en mí, no hay pecado en mí, pero murió en lugar de nosotros, siendo inocente de todo, siendo puro, siendo santo, pero él murió como el sacrificio por nosotros, derramó su sangre por nosotros y murió, fue sepultado, pero resucitó. Y después, y cuando resucitó y los apóstoles lo vio, Jesús dijo, Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad, toda autoridad está dado. Toda potestad, toda autoridad, toda es toda. Amén. Toda potestad me es dado en el cielo y en la tierra. Siguió en Efesios, mira, en Efesios 21:22, hablando. Eso es tremendo. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, no solamente en la tierra, pero también en los cielos.
todos están sujetados, todos están bajo sus pies. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Oh, wow, hermanos, miren lo que está pasando. Jesús teniendo toda autoridad, teniendo toda potestad. Y miren lo que está mostrando a nosotros. Que está mostrando a nosotros. Wow, sí, es que voy a salir de aquí y abrimos tus Biblias en Efesios capítulo 1. Mira lo que Pablo dijo a los Efesios. Ese es el deseo, creo que el deseo del Señor por nosotros. Mira lo que Pablo dijo a los Efesios en Efesios capítulo 1, versículo 17. Mira. Para que el Dios nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Es el primero, conocimiento de Él, siguiendo, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Sigamos, 19, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Sigamos, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra y en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. ¡Wow! Mira, hermanos, oh, aleluya, el poder que Dios ha dado a nosotros. Y versículo 22, y sometió todas las cosas bajo sus pies. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. Y a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llene en todo. Ya, en palabras cortas, no tengo que explicar. Usted tiene que leer vez tras vez, hasta que tú entiendes. Vez tras vez, hasta que entiendes. Todo. ¿Qué ganó Jesús para nosotros? Todo. Mirando esto, viendo esto, tenemos opciones. Podemos seguir como común y corriente, como nosotros siempre hemos hecho, o podemos comenzar a buscar a Dios hasta que Él nos ayuda a entender qué tenemos. Wow. Mira, en Romanos 8, 31 y 32. Nosotros nos sabemos por memoria, pero no hemos captado lo que el Espíritu Santo quiere decir a nosotros. 31, Romanos 8, 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Mira, 32. El que no escatimó ni a su propio Hijo,
sino que lo entregó por todos nosotros. Mira, lo entregó por todos nosotros. Sí, esta es la salvación. ¿Cómo no nos dará también en él todas las cosas? Todas las cosas. Toda la plenitud que está en él. Toda poder, toda autoridad y todo es todo. Y nosotros tenemos la opción, después de este culto, a seguir en lo que siempre hemos hecho, o podemos comenzar y buscar. Espero que ustedes están inspirados, que el Espíritu Santo está inspirándoles a buscar más. Si toda esta plenitud está en ti, Señor, entonces ahí está mi voz. Yo les dije en el principio, ¿dónde está tu voz? Ahí está tu voz. Ahí tú puedes hablar. Ahí tú puedes decir. Ahí, por lo que Dios está dando, lo que dio en Cristo. Ahí, habla. Ahí, aleluya. Pedir. Ahí, buscar. Ahí, dar testimonio. Ahí está tu voz. Ahí está tu voz contra los católicos, contra los musulmanes. Ahí está tu voz contra los demonios. Ahí está tu voz en lo sobrenatural. Ahí está. Y nosotros debemos comenzar a unir. Tenemos algunos grupos o algún grupo que está uniendo. Y yo les animo, sigue orando. Orando por chat, orando por WhatsApp, orando por Zoom, orando por Teams, orando, pero si no pueden estar juntos en un lugar, sean juntos en su celular, en tu computadora y comiencen a orar, pero orar. Orar con deseo, como tú quieres algo. Orar con este hombre que estaba tocando la puerta, que alguien vino a mí y no tengo nada para darle. Allí, oran así. No tengo algo para darle, pero Señor, tú lo tienes. Dármelo. Terminamos con el pensamiento de Pedro. Todavía están, mira, hermanos. Yo quiero que Dios les inspire. Es mi deseo que Dios les inspire. En Pedro capítulo, la segunda carta de Pedro, capítulo 1. Mira lo que dijo Pedro en versículo 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida. Mira, Dios es, el asunto de Dios es vida. Siempre quiere dar vida. Eso es lo que Dios quiere dar a su iglesia. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad os han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Mira, hermanos, ahí está tu voz. Ahí. ¿Qué vamos a hacer después de este culto? Hoy es Día del Padre. Yo quiero ser un padre lleno de poder. Yo quiero ser un padre lleno de autoridad.
Yo quiero ser un padre que está consiguiendo, que está entrando, que está recibiendo, aleluya, en gracia, que estoy subiendo. Yo quiero ser un padre que conoce al Señor. Estoy cansado a escuchar gente que habla acerca del Señor como Él no está, como Él no existe, o que Él no es presente. Sí, Él está presente ahora, y el Señor está presente ahora, y Él quiere que nosotros lo escuchamos. Por decir, ustedes están corriendo de demonios, tienen mucho miedo, pero yo les he dado una voz, yo les he dado poder, yo les he dado un respaldo. Estoy detrás de ustedes, estoy detrás de vosotros. Escucha mi palabra, crea mi palabra, aprende mi palabra, entra lo que estoy diciendo y haga lo que yo quiero. Estoy contigo. Padre, en el nombre de Jesús, tú sabes lo que necesitamos. Tú sabes como hombres y mujeres. Aleluya. Este mensaje no fue solamente por hombres. Este fue por toda la iglesia. Pero hoy en día hablamos hablando de padres. Yo quiero ser un padre. Aleluya. Un padre de almas. Un padre, Señor. Aleluya. De discípulos. Un padre lleno de poder. Un padre, aleluya, que oren y tú escuches, Señor. Un padre que te buscas y te encuentres. Que un padre que entra en la promesa que está en Lucas 11, 9 a 13, un padre, aleluya, que encuentres, que está tocando y están recibiendo, un padre que te busca, Señor, en lo privado, Señor, y tú me bendices, Señor, aleluya, en lo público. Oh, que tenemos hombres así, que están buscándote, Señor, en el secreto y recibiendo bendiciones en público. Oh, hombres y mujeres llenos de posibilidades, lleno del Espíritu Santo, lleno de una visión, aleluya, más allá que sus bienes y que su vida, llena, aleluya, aleluya, una visión que para tocar almas, una visión para ser un instrumento, para desatar las cosas del enemigo, para ayudar a las personas a ser libres. Un hombre, aleluya, que es más de palabra, que también un hombre de poder. Como Pablo dijo, que mi predicación no solamente fue por palabra, pero también fue por poder. Aleluya, hombres de poder, hombres de poder, hombres de poder, mujeres de poder. Aleluya, mujeres de autoridad que se unen, buscan a Dios, aleluya. Ustedes, mujeres, comienzan a unirse y buscar al Señor, aleluya, buscar al Señor para que el Señor derrama su espíritu sobre esta iglesia. Hombres, ustedes se unen y buscan al Señor, aleluya, para que el Señor derrama su espíritu sobre esta iglesia. No hablamos tanto, aleluya, dejan que el Espíritu Santo nos enseña cómo andar en poder, cómo andar en su poder, cómo hablar detrás su autoridad, cómo hacer las cosas, aleluya, aleluya, como el Padre quiere. Oh Dios, ayúdanos. Oh Dios, ayúdanos. Oh Dios, ayúdanos. Aleluya, aleluya, llénanos con tu llenura, Señor. Llénanos con tu plenitud, Señor. Oh, en el nombre de Jesús. Llénanos. Ahora, aleluya, aleluya, que en cada uno que están conectados aquí, ahora que sean un deseo, un hambre, un sed de ser lleno del Espíritu Santo, lleno de la plenitud de Jesús, aleluya, que lleno de la plenitud que está en Jesús. Oh Padre, darnos más. Aleluya, aleluya, aleluya. Darnos más, Señor.
Oh Padre, en el nombre de Jesús, tú sabes, oh Señor, nosotros no queremos, no debemos decir, tú sabes, la maldad en todo el mundo, pero aquí, Señor, aquí en Medellín, tú sabes, aleluya, oh Satanás ha construido una fortaleza aquí, pero ayúdanos de ser valientes, aleluya, de ser valientes y levantarnos en poder, como Josué, como Gedeón, oh Señor, aleluya, hacer, aleluya, de estar, oh aleluya, enfrente de todo esto, como los hombres valientes de David que estaban parados y lucharon con la maldad, lucharon con el enemigo hasta que el enemigo estaba derrotado, a veces cansados, a veces sentían débiles, pero por el poder de Dios, la gloria de Dios y el amor para el país, para el lugar, ellos peleaban hasta que recibieron la victoria. Que nosotros podemos ser hombres y mujeres que pelean hasta que recibimos la victoria. Cada barrio, Señor, San Javier, Señor, Robledo, Señor, en Itagüí, Señor, en todo lugar, en Laureles, Señor, oh, aleluya, en todo lugar, Señor, en Manrique, oh, Señor, tú sabes, las potestades en Manrique, Señor, oh, aleluya, destruyelos, Señor, destruyelos, Señor, en el nombre de Jesús, destruyelos, Señor, oh, God, in the name of Jesus, oh, en el nombre de Jesús, oh, aleluya, 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 en el nombre de Jesús, aleluya. Señor, muestra tu gloria a tu pueblo. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén, Señor. Y amén.